Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 8 de marzo, Día de la Mujer. Hablaremos de la mujer, pero vamos a hablar de más cosas a partir de ahora, 4:35 y hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, vamos a hablar de puentes que unen dos orillas, tan necesario ahora mismo. Lo haremos con Jorge Díaz, que es nuestro arqueólogo y guía de turismo, que cada 15 días nos acompaña. Puentes de la provincia de Ávila. Son muy necesarios, ya digo, pero va a haber más asuntos. Además, en el Día de la Mujer hablaremos de mujeres en las artes, algunas injustamente tratadas en la historia. Lo haremos con Carolina Ares. El centro comercial El Boulevard cumple 21 años y su gerente, Laura Álvarez, nos hablará del programa de actividades previsto para celebrarlo. Y tendremos música en directo como siempre, hoy con un dúo poco habitual de guitarra y clarinete que nos interpretará una pieza contemporánea. Pero eso será al final del programa, como es habitual. La música siempre pone nuestro colofón, la guinda al pastel. Ahora vamos a empezar hablando de puentes, que como yo les decía al principio y en estos tiempos tan convulsos son cada vez más imprescindibles, diría yo. Jorge Díaz está con nosotros un día más para hablarnos de ello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaría bien, ¿no?, que se tendieran puentes en todos los ámbitos de la vida porque estamos en una época complicada. Claro, en los conflictos bélicos lo primero que intentan destruirse siempre son los puentes, ¿no? Eso Porque es. son los que relacionan a la gente, los que les permiten movilidad, etcétera. Y eso te da idea de la cantidad de veces que los atravesamos y lo que nos sirven, ¿no?, para pasar de un lado a otro de una ribera o de cualquier otro elemento. Puentes, algunos de ellos con unas estructuras magníficas que han pasado de década en década, de siglo en siglo, y ahí siguen manteniendo sus pilares y también su funcionalidad en muchos casos, ¿no? Sí, y casi lo que acabas de decir es lo más fundamental, porque de los puentes más antiguos seguramente lo único que quedan son los pilares. O sea, frente a otros elementos que han sufrido modificaciones o los que se hayan ido pudiendo transformar, los puentes son los que quizás se llevan la peor parte, porque están en un sitio siempre delicado, ¿no? Y en función de la naturaleza, pues es muy difícil, yo diría casi imposible, que un puente romano nos haya llegado de esa época. O sea, Bueno, alguno hay todavía, ¿verdad? sí. Aunque, bueno, se han ido reconstruyendo, Mm. adecentando y, bueno, de romano quedan eso, los pilares que dices tú, Claro, ¿no? sí, Sí. en general sí, se han ido modificando. Empezamos en Ávila capital, si te parece, y luego hacemos un trayecto por la provincia porque hay muchos puentes y deberíamos también tener un recuerdo a Emilio Rodríguez Almeida, que hizo un estudio muy interesante sobre los puentes de la provincia precisamente, ¿no? Sí, el gran valor que realizó con esa monografía es que recopiló una serie de puentes, no había nada en ese sentido que yo sepa anteriormente, pero sobre todo lo relacionó con vías de comunicación, que es lo fundamental, porque los edificaron allí, ¿no? Porque puedes hacer un inventario marcando todos los puentes de la provincia, pero se queda un poco descontextualizado. Si no sabes para qué servía para la población, para pasar de un lado a otro o en qué dirección comunicaba esa calzada. Entonces, esa recopilación la verdad es que está muy bien porque él, bueno, pues lanza esas hipótesis de trabajo, ¿no?, sobre para qué servirían, si eran más antiguos y luego se reificaron, etcétera, etcétera. Bueno, como te decía, si te parece bien, Jorge, empezamos en Ávila capital. Hay un puente que surca el río Daja, que todos conocemos, pero conocemos el que se construyó después. Hay uno más abajo, que es, no sé si romano, al menos yo creo que la base sí, que es el puente del río Daja, el puente de la Daja, que todo el mundo conoce, ¿no? Sí, estos puentes antiguos, claro, cuando les edifican uno más moderno al lado, pues se quedan un poco minimizados, ¿no? Y realmente es un puente muy bonito, es un Ahí puente, le tenemos. sí, con ese petril ahí de granito, las arcadas, los arcos de paso de agua, los tajamares, mezcla la piedra caleña anaranjada, como se ve ahí, con el petril de granito gris. Y bueno, de lo romano, pues esos tajamares que se ven, que son esos para romper el cauce del río, digamos, en las aguas, esos son posteriores. Y buena parte de los arcos que vemos también. O sea, realmente de la parte posible romana quedaría un poco la base. Hay que partir de que incluso en la fábrica del puente romano hay algunas piezas romanas. Entonces,
quiere decir tumbas romanas, quiere decir que es muy difícil que los romanos utilizaran las tumbas para hacer el puente. Claro, entonces eso nos da pie a pensar que, bueno, reformas, etcétera, y que, bueno, quizás la estructura fuera de esa época, pero mucho ya está modificado. Vale, es un puente muy valioso en cualquier caso. El que vemos a su lado, de mayor envergadura, por el que ahora pasa el tráfico, se construyó precisamente pues, para agilizar ese tráfico, para lo que sirven los puentes, para unir dos orillas en este caso, ¿no? Claro, yo también me parece que todos esos puentes ya más contemporáneos, pero no actuales del todo, ¿no? Del siglo XVIII y XIX, cuando los observas son también muy bonitos, Sí, o sea, no desmerecen, que de unas fábricas además seguían utilizando la piedra y tienen algunos pues mucha validez. O sea, el puente del tren en el embalse de Fuentes Claras es un puente monumental, que es bonito, o sea, verlo además reflejado en las aguas y tal, ha cogido mucha armonía desde que se embalsó el agua. Y son puentes que son muy atrayentes también. Sí, además ese puente que dices es muy elevado, es un puente que tiene como una estética muy interesante, ¿no? Sí, últimamente hay gente que hace fotos desde ahí, de la ciudad, con el lienzo norte de fondo, y queda muy bien, o sea, porque la estructura de los arcos son muy amplias, se ve todo ese conjunto, y luego que ese tramo de Ávila yo creo es un gran valor de la ciudad, ¿no? Toda esa zona que de repente ya te encuentras con el agua y también con los encinares a 500 metros del casco urbano, y yo creo que es un gran valor siempre en la Hay ciudad. otros puentes en la capital abulense más chiquititos que pasan más desapercibidos, pero que si decimos sus nombres, el puente Romanillos o el puente Santi Espíritu, hay muchos, no sé cuántos en la capital ahora mismo. Pues si fuera el término municipal, posiblemente haya más de 20 puentes, porque se podría hablar ya de portones, de esos puentes más contemporáneos, o puentes de un solo ojo, que también los hay. Si juntamos los anejos, por supuesto, muchos más, ¿no? Las localidades anejas. Pero hay portones pues muy cerca del puente Romanillos o el puente de Santi Espíritu, hay varios portones de piedra que son tan característicos de todo el Valle Amblés y la sierra, con esas lajas de piedra, que es simplemente una zona de paso horizontal, pero que son muy armónicos, son muy bonitos. La verdad es que ahora, lamentablemente, la mayor parte de las veces no les ves tanta función porque los ríos y los arroyos están secos, sobre todo esos arroyos pequeñitos que tributan al río Chico, etcétera. Pero son muy bonitos. La verdad es que eso podríamos hablar otro día porque son una tipología más popular, pero la verdad es que a mí me gustan mucho. Vale, bueno, nos vamos de Ávila capital y nos vamos a la otra ciudad que tenemos en la provincia, que es Arévalo, y que tú me estabas diciendo antes de comenzar esta entrevista que es la que más puentes tiene de toda la provincia, ¿no? Arévalo, como municipio. Sí, yo creo que como localidad y todas las salidas, como Arévalo está en un istmo, digamos, o sea, entre dos ríos, porque hay uno que desemboca en otro, el Arevalillo en el Adaja, se adaptó a esa orografía, entonces, claro, a los dos lados, prácticamente menos en la zona sur, le rodean ríos. Y tuvieron que construir muchos puentes. Y ya cuando se hicieron las carreteras y ya cuando se tuvo que vadear esos cauces de otra forma, con el ferrocarril también, pues se fueron construyendo. Entonces hay una docena aproximadamente de puentes, hay muchos. Algunos ya no tienen utilidad porque están en sitios donde ya no cruza un arroyo, pero la verdad es que hay muchos, de todo tipo además. Vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, el puente de Medina, no sé si es el primero que vamos a poder ver. Tenemos un par de ejemplos. El puente de Medina me dicen que sí, que es el primero que vamos a poder ver. Es un puente también, bueno, un señor puente, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos. Es monumental. Sí. Un puente que tenga esos cuatro ojos, construido con la tipología de la zona, con piedra rajuela y con ladrillo, los machones. Un puente que sigue en uso. Sí. Que estamos hablando de que sí es un puente quizás de principios del 14, etcétera. La fábrica que vemos, ya gótica, con esos arcos ya de esa época. Estamos hablando de un puente que sigue en uso y que aguanta perfectamente, aunque ya tenga de vez en cuando reparaciones puntuales, ¿no? Y es un puente muy Un puente llamativo. gótico, me dices, pero tiene también ahí algunas imágenes de ladrillo y tal que nos recuerda un poco a lo mozárabe, ¿o no? Estoy diciendo alguna... Sí, es que ahora ya no se puede hablar muy bien del mudéjar, románico mudéjar, gótico mudéjar. Los puristas dicen que no se debe hablar de ello porque el románico es una cosa, el mudéjar es un arte propio. Pero desde luego esto es el mudéjar que están haciendo en época gótica. Entonces ya son esos arcos apuntados,
más propios del gótico, más que los de medio punto del románico. Sí. ¿Un puente en uso ahora mismo y en qué estado? ¿Está en buen estado? Pues han salido unas imágenes de ahí, de esas fisuras que se hicieron en el firme. Sí. Yo creo que todos estos puentes con esta antigüedad siempre van a tener algo, ¿no? Hay tráfico rodado, que no estuvo construido para el tráfico rodado, bueno, estaba construido para los pasos de carros, etcétera, que pesan un poco más los coches actuales, pero la verdad es que yo creo que aguanta muy bien. Tiene algunos problemillas, como se ven ahí, que se han ido subsanando, creo, pero sí que aguanta ahí el paso del tiempo. Además es un puente fundamental, es la salida principal de Arévalo, digamos, desde el casco histórico hacia Medina, pero hacia el oeste. Bueno, hay otro puente que también es importante porque es el que comunica con Valladolid, precisamente el puente de Valladolid, así se dan llamar, ¿no? Claro, sí. Allí en Arévalo. Yo creo que es lo más simple, le llamas hacia dónde vas, ¿no? Claro. Entonces ya está, Sí. ya es el nombre. El puente de Valladolid, que lo están restaurando en diferentes fases, un monumento, porque hay que hablar ya de monumento. Yo creo que tiene más empaque todavía que el de Medina. Lo que pasa es que ha estado siempre muy mimetizado por otro puente que se lo comió en parte, pero tiene sus 6 ojos, como veis. Bueno, pues pasa la Daja por debajo y es un puente que comunica Arévalo sobre todo con el cementerio, que es una parte también siempre importante en la ciudad. Y lo están restaurando y la verdad es que pues van recuperándose. Era una pena hace muy poco tiempo verlo porque se estaba cayendo y gracias a una actuación, ahí todavía está Mira, antes ahí de la vemos intervención. una parte, ¿no? Sí, Caída. sí, sí. Con las lluvias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se fueron cayendo partes, pero la verdad es que ahora ya tiene una imagen totalmente renovada. La verdad es que sí que se ha actuado, bueno, nunca a lo mejor es a tiempo del todo antes de que se caiga, pero la verdad es que se ha actuado y se está manteniendo muy, vamos, va a quedar una imagen muy bonita. Bueno, ¿algún otro puente así que nos quieras destacar en Arévalo, aparte de estos dos que son señores puentes, este último en el que se está interviniendo ahora además, ¿no? Me decías. ¿Algún otro que quieras destacar? Bueno, el puente de los Barros es muy emblemático, es más pequeñito y también es medieval. Se restauró ya hace más tiempo, hace bastante más, con unos criterios que a lo mejor chocan un poco, porque a lo mejor sí una intervención un poco agresiva, pero es otro de los puentes principales de la ciudad. Y luego ya tiene pues, los puentes modernos, por supuesto, alguno bastante antiguo, incluso el puente del tren, que es algo parecido a la misma imagen que tenemos en Ávila del puente del tren en Fuentes Claras. Es un puente también muy majestuoso, con un gran vano central, que curiosamente se hizo con piedra de diferentes monumentos de Arévalo, que se demolieron. Entonces, allí están metidas las piedras de algunos monumentos. Bueno, nos vamos ahora a otro punto de la provincia para seguir hablando de puentes imprescindibles, necesarios también ahora y sobre todo preservar muchos de ellos porque son verdaderos monumentos. Por ejemplo, nos vamos a Burgondo, ¿te parece? Los puentes, desde hace unos pocos años, Diputación tiene una iniciativa también a raíz de, pues, bueno, de Rodríguez Almeida y de la gente de su entorno, en los cuales hacen una especie de convocatoria anual en la cual se elige un puente y ese puente pues, se le mejora, se le señaliza y se hacen actividades en torno a él en un día un poco emblemático. Todo esto se empezó yo creo en el 2018 y uno de los años tocó al de Burgondo, ¿no? Al Puente del Arco. Burgondo tiene más puentes, todo el que haya ido a bañarse allí, pues siempre hay un puente cerca de la zona de baño, sea la del Puente del Morisco o el Puente del Arco o diferentes puentes. Entonces, bueno, pues yo creo que son de esta tipología en piedra maciza, una sillería bastante bien trabajada, muy armónico, es un solo arco central y luego uno lateral. Y cumple mucho, la verdad es que luego vas por toda esa zona y se repiten mucho este tipo de puentes, ¿no? Quizás los urbanos son un poco más grandes, son más monumentales, como el de Navalonga o el propio que tiene Burgondo en el casco urbano, pero son puentes muy bien hechos y muy bien puente es trazados. precioso y además como que se adapta muy bien al ambiente, ¿no? Sí. Parece que está ahí como, bueno, completamente mimetizado, ¿no? Exacto, digamos. Sí, son muy armónicos. Entonces, la verdad es que no te da sensación de... Imagínate cuando lo construyeran sustituyendo a un puente que a lo mejor era una pasarela de madera o algo por el estilo, mucho más precario,
pues parecería como un pegote ahí, ¿no? Pero fíjate cómo al final está integrado realmente, con el uso del material, etcétera. Este puente que estamos viendo, el del arco, ¿de qué época es, más o menos? Estos se suelen datar en el siglo XVI la mayor parte, Vale. sustituyendo a uno anterior. Entonces hay algunos que si se hiciera a lo mejor una lectura se podría ver que tiene base más antigua, ¿no? Y luego se rehizo. Parece que el siglo XVI en Ávila es la bomba, pero realmente fue así, fue el gran siglo, porque fue cuando Ávila pues, tuvo, y su provincia tuvo todo ese gran momento histórico. Entonces todo este tipo de cosas, las iglesias, los puentes, etcétera, pues se fueron modificando y cogieron más empaque. Claro, servía para comunicarse y era muy importante la comunicación. Has citado al puente de Navaluenga, ¿quieres que lo veamos? Sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de ese puente que está además en pleno casco del municipio y que además es muy visitado por turistas y sobre todo por veraneantes en la época estival, ¿no? Sí, sí. Claro. Claro, ese puente lo ven al día en agosto, pues a lo mejor 2.000 o 3.000 personas Sí, que están sí. chapoteando ahí dentro. Es, Sí, sí. es un punto de Por encuentro debajo de él. tremendo. Y es un puente con ese, digamos, ya no con el Petril, los tajamares ahí que son estas quillas que sirven para romper el cauce del río y este punto de que crezca en un punto central y que gane, que tenga un aire muy medieval, ¿no? Nos recuerdan esos puentes el típico de Besalú, el de Frías, etcétera, que son muy medievales, ¿no? Entonces es un puente pues con mucho empaque. Recuerda un poco también al de Barco de Ávila y son con muchos ojos y bueno, pues una vía principal pues tenía un gran puente, ¿no? Para que hubiera un trasiego fluido, incluso que pasasen dos carros al mismo tiempo, ¿no? Que eso pues es cierta categoría que pudieran hacer ese trasiego, sí. Ese es el puente de Navaluenga, un puente que está pues en la ribera del río, la gente puede disfrutarlo, ahora es peatonal yo creo este puente, ¿verdad? Pero tuvo un tránsito importante de carros, como bien dice Jorge. Y ahora vamos a terminar, si te parece, hablando de un puente también emblemático que es el puente del Charco de las Paredes, en Gredos, ¿no? Sí, es un puente que también pues es una imagen. Yo creo que no era tan conocido hasta hace unos años, pero de hace unos años para acá, como es un lugar tan bello y es como precioso, sí. va mucha gente a verlo, mucha gente a bañarse, por supuesto. Iban muchos pescadores, no sé ahora, pero sí. Antes cuando había truchas de las buenas, de las pintitas rojas por ahí, Sí, iba mucha gente. sí, sí, debe ser un buen coto de pesca. Y bueno, es un pasaje pues muy bonito. El reflejo, bueno, la sensación que da, ¿no? Ahí, además, estos puentes que tienen poco apoyo, ¿no? Y parece que están suspendidos, ¿no? De alguna forma, porque no es tan rotundo como otros puentes, entonces parece que en un momento dado se puede caer casi. Pero realmente aguanta y aguantará muchos siglos más. Bueno, sí que corrió un riesgo, estaba un poco deteriorado y luego hubo que hacer una intervención importante, ¿no? En el puente este. Sí, es que cuando los ves en verano no te haces a la idea de que, bueno, incluso en invierno como este seco, no te haces a la idea de que el agua puede llegar a sumergir parte del puente y que en un momento dado, si hay un tapón de estos de las avenidas de agua, pueden llegar a llegar al Petril, pueden llegar a la parte superior y romperlo. O sea, no te parece tanto a la fuerza del agua porque no les ves los arroyos tan caudalosos, pero al final sí que pasa. Y ha pasado la historia tanto que lo que hablamos antes, que hay muy pocos que mantengan la fábrica intacta de cuando las construyeron. Es que el agua tiene mucha fuerza y claro, en verano a lo mejor el caudal es menor, pero en invierno y en épocas de torrentía, eso, bueno, después de Sí. años y años y siglos, eso tiene que ser importante, ¿no? Claro. Sí. Eso, cuando ha habido el incendio de la Paramera, pues los portones de los pueblos cercanos, como Río Frío, etcétera, pues se pensó intentar desatascar lo más posible de vegetación que estaba ya quemada, caída, porque como hubiese una avenida de agua, se los cargaba, lógicamente, se hacían unos tapones tremendos. Yo creo, afortunadamente, excepto en Sotalbo, que yo creo que hubo un portón que tuvo algún daño, no ha pasado. De puentes hemos estado hablando hoy, solamente hemos dado una muestra de todos los que hay en la provincia, porque tú me estabas diciendo, Jorge, que bueno, unos 200 podremos contar, a lo mejor, ¿no? 200 son los que recoge Almeida en su publicación, pero claro, si contamos, por ejemplo, los puentes que tengan los pueblos de Gredos, de montaña, de carretera, que sirven para ir sorteando los arroyos,
Cualquier pueblo del Tietar que tenga al lado montañoso potente tiene 20 o 30 puentes de carretera, son principio del siglo XX, pero ya solamente esos son bastantes, ¿no? Entonces, yo creo que el censo se elevaría mucho. Si metiésemos todos, se elevaría a una cantidad asombrosa. Bueno, ha sido muy interesante hablar de puentes con nuestro arqueólogo y guía de turismo, Jorge Díaz, porque también es algo simbólico. Queremos pues, trazar puentes, ¿no?, en lugar de barreras y de fronteras, ¿verdad? Y podremos seguir hablando de puentes, de esos otros más pequeños o de facturas mucho más humildes, pero que cumplían un papel importante y que tenemos que mantener, ¿no? Pues sí, sí, podemos citarlos porque también se lo merecen. También pues para caminos menos principales, pero para localidades a lo mejor más pequeñas eran la única forma de salir del pueblo, de entrar y del comercial y que hubiera intercambio. Entonces sí, Vale, sí, hay pues que tender hablaremos de puentes. ello. Muy bien. Jorge Díaz nos lo ha estado contando un día más. Dentro de 15 aproximadamente volvemos a encontrarnos y hablamos de otro asunto, de lo que quieras, ¿vale? Muy bien. Hasta entonces, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y luego hablaremos de arte y de mujeres en el arte, en la cultura. Lo haremos con Carolina Ares, no se vayan. Bueno, ya hemos visto los consejos, ya estamos aquí de nuevo, son las 5:02 y tenemos con nosotros a Carolina Ares, que ya saben que es colaboradora habitual, que cada 15 días hablamos de cultura con ella y hoy queríamos hablar de cultura y mujer, ¿no? Sí. Porque es el Día de la Mujer, ahí tenemos el morado, nuestro 8, pero bueno, sí. Aparte de ser una fecha que para unos puede ser más interesante o atractiva que para otros, o Sí, otras u otras, bueno, está bien hablar de la mujer en todo momento y muchas veces lo hacemos sin ser el día de nada, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pero hoy vamos a hablar de la mujer, sobre todo en la cultura, y mujeres que han sido injustamente tratadas por la historia precisamente por el hecho de ser mujer. Efectivamente, vamos a ver, en este caso nos vamos a centrar en mujeres de la cultura. Es verdad que normalmente los ejemplos que vamos a ver, algunos de ellos son muy conocidos, otros no tanto, pero es verdad que normalmente cuando hablamos de estos temas siempre enfocamos a la ciencia, y no siempre nos damos cuenta que en cultura también las tenemos. Además, encima muchas de ellas vienen de muy antiguo y explican un poco esta necesidad del feminismo que hay y que ha habido a lo largo del tiempo, pero muchas otras viven injusticias a día de hoy por cosas que pueden parecer bobadas, pero están ahí. Entonces también es importante saberlo, entenderlo también. O sea, mujeres del siglo XXI que también están sufriendo de alguna manera, a lo mejor no tan abiertamente, esa injusticia social. Pero vamos a empezar por el principio. Por ejemplo, una mujer que era una gran pintora, pero por ser la cuñada de Monet, quedó en el olvido, ¿no? Efectivamente. Tenemos el caso de Berthe Morisot, es una pintora impresionista fundamental, francamente buena, tiene unos cuadros que son preciosos, con una dulzura y una técnica impresionantes. Es una de las fundadoras del impresionismo, ya está en la primera exposición, los conoció a todos, trató con ellos, pero tenía el hándicap de que era mujer. Y además encima se casó con el hermano de Monet, entonces pasó a ser su cuñada. ¿Qué pasa con Berthe Morisot? Pues que últimamente sí que está habiendo cierta revisión en torno a su figura, se le da cierta importancia, pero en su momento se la conocía sobre todo por ser modelo, ella también posó para su cuñado. De hecho, en la página web del Thyssen, del Museo Thyssen, durante mucho tiempo ha estado puesto que era conocida como la modelo del Balcón Verde de Manet, obviaba toda trayectoria pictórica, y luego en su propia época fue muy criticada, porque se decía que trataba temas que eran femeninos, del hogar y muy poco interesantes. Claro, estamos hablando del impresionismo, que es una mirada también hacia adentro. Entonces, Renoir pinta un cuadro de unas niñas tocando el piano y es una obra de arte y una maravilla. Pero si lo hace ella tiene uno parecido y bueno, pues es su hija pintando el piano. Tiene un cuadro maravilloso, a mí me parece una de sus obras más bonitas, en el cual está su hija pequeña. Su hija de pequeña, que su hija también es una mujer fuerte, muy interesante, pero que podemos hablar de ella otro día, en la cual está jugando al ajedrez con su padre.
claro, filtra la luz a través de los árboles, las sombras de las figuras del ajedrez, es una auténtica maravilla, pero es un retrato de su mujer y su marido. Entonces, siempre se le acusó de eso cuando el resto, Monet pintó cuadros de su familia para aburrir y muchos de ellos son muy conocidos. La mujer con la sombrilla, por ejemplo, que hay 2 versiones, las 2 están en el Museo d'Orsay. Y sin embargo a ella, en su época, en su momento, se la acusaba de ser poco interesante. Se juzga a la mujer de otra manera en la historia. En este caso, sí. ¿Algún otro ejemplo? Sí, mira, un poquito más atrás tenemos a Judith Leyster, nos vamos a Holanda, al siglo de oro, en la época de Rembrandt, en la época de Vermeer, y Judith Leyster consiguió estudiar pintura, consiguió ser una de las 2 únicas mujeres que estuvo en el gremio de los pintores, tuvo su estudio, tuvo su vida como pintora, vendía sus cuadros, en su momento con prestigio y con igualdad, y el problema surge a su muerte. Y es que a su muerte tapan la firma de sus cuadros y se le atribuyeron a Frans Hals, que fue su maestro, además de ser una figura muy destacada de este periodo, y a su marido, que también pintaba, pero nunca alcanzó el mismo nivel que ella. Qué injusto. Efectivamente, esto se descubrió en el siglo XIX, pero la mayor parte de los cuadros suyos durante 300 años se pensaba que eran de Frans Hals. Madre mía. Bueno, ¿algún otro ejemplo de épocas pretéritas? Porque luego vamos a ir al presente. Pero bueno, tenemos muchísimos. Estamos hablando evidentemente de pintura, pero en literatura tenemos el caso de todas las escritoras, que son muchas, que han tenido que escribir con seudónimos. Pues tenemos el caso de George Sand, tenemos el caso de George Eliot, que tiraban de nombres masculinos para poder publicar y sobre todo para generar un interés, no sea que por ser mujer quedase de alguna manera relegado a solo lectura de hombre. Tienes en la actualidad el caso de J.K. Rowling, que ella firmó en su momento con sus iniciales para evitar el sesgo de género y que cuando ha escrito con seudónimo lo ha hecho con seudónimo masculino. Y luego tenemos, evidentemente, mucha gente que escribió bajo el seudónimo anónimo que nunca sabremos. Sí, sí, tú me lo decías, dice, el seudónimo siempre esconde una mujer debajo. Siempre, ¿no? ¿no? Casi siempre. Siempre no, Casi ya no. siempre, Ya no, no. Ahora puede esconder a 3 hombres, claro, etcétera, o lo que sea, y que también está bien, está ¿no? bien, está bien, está muy pero, bien, sí. Pero sí, durante mucho tiempo tuvieron que recurrir a ello. En España tenemos a Cecilia Boll de Faber, que firmaba como Germán Caballero. Bueno, antes de ir al siglo XXI en el que nos encontramos y a otros contrapuntos que también podemos hablar, sí que me gustaría que viéramos unas imágenes que hemos recogido además esta misma mañana, porque estaban haciendo un gran mural sobre 3 pintoras vinculadas con Ávila, porque de alguna forma han estado aquí durante un periodo. Tú me estabas hablando de pintoras que han sido injustamente tratadas en la vida. Algunas de ellas estaban hoy siendo retratadas por otras pintoras en un mural hermosísimo que podemos ver en Ávila. Además es la trasera de la Piedra Machucana, que es la escuela infantil de la Piedra Machucana. Ahora lo vemos mientras hablamos. Vamos a verlo, vamos a ver a Mari. Por ejemplo. Vamos a ver a Mari. Bueno, ahí tenemos a Amalia Vía, tenemos a Isabel Quintanilla y tenemos a María Moreno, que es más conocida como Mari. La Mari. La Mari. La Mari. Y que la Mari, que estamos hablando de ella con tanta familiaridad, es conocida como la Mari, porque así era como la llamaba su marido, que también es pintor, y que es Antonio López. Nada menos. Efectivamente. Claro. Él siempre, de hecho, él ha contado que cuando murió su mujer tuvo una depresión, él la quería y la adoraba. Sí, lo pasó muy mal, sí. Sí, pero la realidad es que María Moreno era pintora realista y de una calidad impresionante. Es ella, ¿verdad? Sí. Vale. Pero es reconocida como Mari, la mujer de Antonio Álvarez, y de hecho, en pleno siglo XXI, cuando ella falleció, evidentemente se habló de su pintura, pero se habló sobre todo de su relación con su marido. Lo mismo Isabel Quintanilla, que también está aquí, también, las 3 son pintoras del realismo madrileño, que son... Realmente también hay un factor que podemos reconocer y es que Antonio López se ha comido a todos los pintores de ese movimiento. Si hablamos de ese movimiento, sale Antonio López y desde el que vamos a hablar. Pero, por ejemplo, Isabel Quintanilla también estaba casada con otro pintor de este grupo, que es Lucio Muñoz. Entonces, de alguna manera es eso, han estado vinculadas a sus parejas, y en este caso también es verdad, las cosas también hay que reconocerlas, una cosa no quita la otra, que Antonio López de alguna manera ha eclipsado a todo el movimiento. ¿Y esta otra mujer es? Amalia Vía. Amalia Vía. Es verdad. Que también es lo mismo. Además son mujeres que evidentemente han tenido una carrera profesional, han expuesto fuera de España, han vendido cuadros, pero
Vale. Bueno, pues un homenaje a esas mujeres se está haciendo, yo creo que se ha concluido o se iba a concluir en la jornada de hoy, era el objetivo de estas pintoras, para conmemorar y para homenajear, sí, es muy difícil la técnica esta además, homenajear a estas mujeres pintoras que además han estado muy vinculadas con Ávila. Y como esto es momento real y además de, pues nada, muy reciente, de esta misma mañana, vamos a hablar de lo que pasa en el siglo XXI con algunas mujeres relacionadas con las artes, con la escritura, con la pintura. Efectivamente, acabamos de hablar de Mari, como si fuera amiga nuestra de toda la vida. Acabamos de hablar de Mari, que de alguna manera siempre vivió a la sombra de su marido, pero no es la única. A día de hoy, siglo XXI, encontramos mujeres brillantes, encontramos mujeres que tienen una fama y una trayectoria muy importante y que a día de hoy siguen sufriendo momentos de decir esto no puede estar pasando en pleno siglo XXI. Por ejemplo, Manolito Gafotas, Elvira Lindo. Todos, mi generación, hemos crecido todos con Manolito Gafotas. Es la obra, yo creo, más importante de la literatura infantil y juvenil. A Elvira Lindo siempre se le ha criticado mucho cada cosa que ha hecho. Y Elvira Lindo está casada con un escritor fantástico, miembro de la Real Academia, es un erudito, que es Antonio Muñoz Molina. Y que la valora mucho, hemos de decir. Sí, esto lo tenemos que decir. Igual que Antonio López se desvivía por Mari, igual que Antonio Muñoz Molina se desvive por Elvira Lindo, y la próxima de la que hablaremos también, son gente que encuentran en su pareja un apoyo fundamental. Lo que estamos hablando es de la mirada que da la sociedad sobre ellas. Entonces, Elvira Lindo, para empezar, hace cerca de 20 años, algo más de 20 años, empezó los veranos, no sé si tú te acordarás, con aquellos tintos de verano que sacaba durante todo el mes de agosto en el país, novelando, basado en su vida, evidentemente, porque tenía un marido, su santo, que estaba en su despacho agrandando su obra y sus hijos adolescentes, y ella, que era la escritora frívola, y de esa base ella novelaba cómo era su día a día en verano. Entonces ahí ya la empezaron a criticar, le empezaron a decir que cómo con el marido que tenía podía permitirse escribir esas cosas y cómo él se lo consentía. Y esto, bueno, si tú los lees ahora que están recogidos todos en un volumen, empieza con un nivel muy alto, pero se la va notando que va perdiendo la presión y que al final ya está muy pendiente de todas las críticas que recibe. Esto acaba en 2001, cuando a él le nombran director del Instituto Cervantes en Nueva York y se mudan. Entonces ella pasa a tener su columna del domingo, que la sigue teniendo en El País, y ella desde la distancia de aquí no me dicen nada, también es un momento previo a las redes sociales, decide escribir lo que le apetece. Pues ella contó en uno de sus libros, 30 maneras de quitarse el sombrero, que es un homenaje a mujeres y hombres que la han inspirado, que en una conferencia que dio, que la presentó su marido, contó que a ella no se lo había contado nunca, que estando él en Nueva York le llamaron del gobierno para decirle que cómo podía consentir que su mujer escribiera las cosas que escribía, que él tenía un puesto, que no podía permitirse esas cosas, que hiciera algo. Él a ella jamás le dijo nada, la dejó que hiciera lo que quisiera y lo contó en una conferencia, y ella en ese texto narra toda la charla que dio con una bomba de plomo en el estómago porque no se podía creer que eso hubiera pasado realmente. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y antes de hablar de esos otros contrapuntos, no sé si tienes algún otro ejemplo de mujer que en pleno siglo XXI... Sí, vamos a hablar brevemente de Siri Hasbeth, vale. Premio Princesa de Asturias, sí. Es doctora en literatura, tiene estudios en neurociencia, estudios en historia del arte, ella estudió en la Universidad de Columbia y está casada con el también brillante novelista, todo hay que decirlo, Paul Auster, que igual que ella es genial. Ambos estudiaron en la Universidad de Columbia, él solo tiene la licenciatura, ella es doctora. Bueno, pues la Universidad de Columbia tiene una librería maravillosa, en la cual está decorada con sus grandes estudiantes. Él está, ella no está, siendo doctora por la universidad, y no están ni sus obras en la librería. Pero es que el año que le dieron el premio Princesa de Asturias, fue portada en un periódico del país, el novelista Paul Auster de cañas con su mujer en los bares de Oviedo. Tremendo. Bueno, tremendo. Venga, vamos al contrapunto, que también los hay, y con eso ponemos el punto y final, pero bueno, con un poco de dulzor, ¿no? Claro, sí, venga, sí. Porque también hay ejemplos contrarios. Efectivamente. Pocos, pero los hay. Tenemos un hombre que ha pasado a la historia, no sé si yo te sé decir el título de una obra suya, pero ¿por cuáles? No sé si tú me sabes decir alguna. Tenemos un hombre que se llama Leonard Woolf, que fue un gran erudito en su momento, dio charlas, dio conferencias, escribió, pero la historia le conoce como el marido
De Virginia Woolf. De Virginia Woolf, Sí. nada más y nada menos. Efectivamente, Sí. la figura de Virginia, aparte de ser una de las figuras más relevantes del feminismo, que de alguna manera escribió algunos de los textos fundacionales, que en un momento en el que no eran tan fáciles las libertades, ella tuvo mucha libertad, también a un precio muy alto, todos sabemos que tuvo muchos problemas, pues de alguna manera su figura ha sido tan potente que él ha quedado un poco a la sombra de ella y que en realidad las obras que se publican a día de hoy suyas son las que están más relacionadas con su figura, con la de ella. Bueno, hay algunos ejemplos, pocos. Tampoco es que nos guste, ¿eh? No, porque para debería nada. ser equitativo. No, para nada, debería, porque él claro, también era un hombre la justicia brillante, para todos, efectivamente, ¿no? Pero bueno, que es de lo que se trata. Claro, no claro. se trata de poner a nadie por encima de nadie, se trata a todo el mismo nivel. Hoy hemos estado hablando de mujeres en la cultura, hemos hablado sobre todo de pintoras, de escritoras, pero hay muchos otros ámbitos relacionados con las artes o con la historia que merecían estar aquí y hablar de ellas. No tenemos tiempo para más. Podríamos estar. Pero bueno, ha sido un ejemplo, ¿no, Carolina? Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Nos encontramos en 15 y hablamos de otro asunto, ¿te parece? Vale, fenomenal. Vale, venga. No se vayan ustedes porque después de la publicidad vamos a hablar de un aniversario. Estamos de cumpleaños, 21 años, 21 ya, cumple el centro comercial El Boulevard. No se vayan. Ya estamos aquí otra vez, 5:23, estamos en directo, estos 8 Magazine Ávila hasta las 6, les vamos a acompañar en riguroso directo, si no nos pueden ver ahora, porque sea una hora que no les venga bien, se lo repetimos todo a partir de las 10 de la noche, eso sépanlo. Bueno, de momento estamos en directo y estamos aquí para hablar de cumpleaños, además nos gusta mucho. Es el 21 años ya, me parece que cumple el centro comercial El Boulevard, 21º, iba a decir, cumpleaños del centro comercial El Boulevard, y para hablarnos de ello y de cómo lo van a celebrar está con nosotros Laura Álvarez, que es la gerente del centro comercial El Boulevard y una mujer con una humanidad que a mí me gusta mucho hablar con ella. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Laura? tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy contenta, como no, de volver a visitar este estudio, de estar en tan buena compañía y de poderos contar cosas bonitas. Sí, porque hace falta, ¿eh? Sí, hace falta desde más luego que que nunca sí. hablar de cosas buenas, positivas, como es, por ejemplo, celebrar un cumpleaños que ya, bueno, una mayoría de edad larga y, bueno, ya 21 años se dice pronto, ¿no? Sí, nos hemos hecho mayores. Muy mayores. Nos hemos hecho muy mayores ya, muchísimo. Muchísimos años, muchas cosas, muchas anécdotas, muchísimos recuerdos. Pero bueno, una alegría el poder seguir contándolo. Además, con muchas perspectivas también y mucho futuro, de eso vamos a hablar después, pero si quieres hacemos un poquito así, a grosso modo, un poco de historia de lo que han sido los 21 años del centro comercial El Boulevard, que apareció ahí pues ya en los extrarradios de la ciudad y se ha convertido en el corazón de la ciudad en toda regla. Ya Ávila no tiene sentido sin el centro comercial El Boulevard, y el Boulevard con Ávila está completamente imbricado en su sociedad, ¿no? Sí, la verdad es que a diferencia de otros centros comerciales, el nuestro es un centro comercial urbano, porque es que está en la ciudad. Puedes ir andando, bueno, ya sabéis que puedes subir en prácticamente todas las líneas de autobuses que tenemos en la ciudad. Hoy en día, con los nuevos medios de transporte, la gente sube en patinete. Es como muy cómodo, es muy cómodo, muy accesible, muy cómodo para todos los vecinos, muy de barrio. La gente viene los domingos a comprar el pan, a tomarse un café, a desayunar. Ves un poco cómo cambia el tipo de cliente entre semana, los fines de semana, y no deja de ser un compañero más de la ciudad, de los vecinos. Y se ha ido acomodando también a las necesidades o a los gustos, ¿no?, de los clientes. Claro. Ahí tenemos el cine, que es tan importante, ¿no? Ahí está. Sin duda. En fin, hay muchas cosas. Cuéntame ahora mismo cuántas tiendas, cuántos profesionales forman parte de esa familia del centro comercial El Boulevard, y también cuántos trabajadores que están ahí pues intentando que todo funcione como es debido. ¿Cuántos forman esa familia? Pues nosotros ahora mismo tenemos el centro
a pesar de toda esta época tan oscura y tan difícil, tenemos el centro prácticamente al 100%. Solamente tenemos un local vacío y eso hoy en día, tal y como están muchos centros comerciales de otras provincias limítrofes, pues es la verdad muy positivo y hay que estar muy agradecidos. En cuanto a personas, la verdad, este último año no hemos hecho ese recuento, pero la última vez que lo hicimos, entre empleos directos e indirectos, eran más de 750 personas. Es una cifra nada desdeñable en una ciudad como la nuestra, con el porcentaje de población que tenemos y con ese porcentaje también de desempleo que por desgracia hay en todas. Entonces somos un centro no solamente de ocio y un centro de compras, que es lo que nos gusta decirnos, sino también un centro de empleo muy importante. Bueno, y también un lugar de referencia para los pequeños. Vamos a poder ver algunas imágenes del ambiente del centro comercial El Boulevard en un día cualquiera o en un fin de semana, y tenéis a los niños, a los pequeños, con una referencia especial, porque ahí hay muchas actividades, ¿no?, que se llevan a cabo en las zonas centrales. No deja de ser un centro comercial muy familiar. Estamos en una ciudad, muchísimas familias con niños pequeños, todo el equipo que formamos parte del centro comercial El Boulevard somos padres y sabemos esa necesidad que tienes muchas veces de espacios donde ellos puedan disfrutar y tú estés, entre comillas, un poco relajado y un poco tranquilo. Entonces tenemos actividades todas las semanas, talleres infantiles que organizamos en colaboración con Ávila Infantil, bueno, jueves, viernes y sábado, mañana y tarde. Entonces, ¿qué te Ahí permite? vemos alguna Pues, imagen de esas que dices. Eso es, Sí. o sea, esto es de los talleres de magia infantil Sí. que hemos organizado con motivo de este 21 aniversario, que ahora te cuento un poquillo. Estos Claro, talleres claro. los hemos organizado con la Asociación de Ilusionistas de Ávila, porque nosotros este año lo que queríamos era que el aniversario estuviera dedicado a la magia. Nos apetecía muchísimo, nosotros también tuvimos entre nosotros hace años, creo que la última vez fue el año antes de la pandemia, al Mago Monti con nosotros, vino a hacer muchas actuaciones, la relación con él siempre ha sido excelente, era una persona entrañable y nos apetecía que todas las actividades giraran en torno a la magia. Nos pusimos en contacto con la Asociación de Ilusionistas de nuestra ciudad, que son unos profesionales maravillosos y unas mejores personas. Sí. Y hemos organizado estos talleres para los pequeños que se van a desarrollar todos los viernes por la tarde de 6 a 7. Claro, porque tenéis una programación extensa además, del Sí, 4 la al verdad es que 26 de marzo va a haber muchas actividades en el Centro Comercial del Boulevard, ¿no? Sí, aparte de estos talleres para los pequeños los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, lo que hace esta asociación de ilusionistas lo llaman gastromagia o shopping magia, es que mientras que estás tomando algo, estás comprando, pues acércate un mago, te hace un truco, te coge en el pasillo, te enseña algo. Y luego los sábados también, pero por la tarde, de 7 a 8, pues ya hay una actuación de uno de ellos, ¿no? Y esto se va a celebrar durante todo el mes de marzo. Y luego, para rematar el día 31, pues tenemos una sorpresa. Ah, no se desvela, ¿no? Sí, ¿Es sí, yo ya sorpresa? lo cuento, ¿Sí? directamente. Vale. Sí, es que hasta esta mañana, porque estaba de viaje, no hemos podido hablar con ella. Ella es una maga profesional que se llama Dania Díaz. Es una maga de Venezuela, ha salido, fue finalista en el concurso de Got Talent de aquí de España, muchos de nuestros espectadores la conocerán. Sí, sí. Va a venir el día 31, que es un jueves, Qué bien. a las 7 de la tarde en los cines Estrella. Y Muy bien, hemos además hay habilitado pocas unas. magas, hay que reivindicar la magia también Precisamente femenina. en Sí. el día de hoy, además lo hemos estado Sobre hablando todo, las dos, hemos dicho, sí. vaya día más especial Para hablar de... para hablar de ello, de magia y de mujeres magas, Sí, que sí. ¿por qué no? Y de Es- gerentes de centros comerciales, bulevares, presentadoras, magas sí, también. también. Y También. bueno, de mucha vida que tiene este centro comercial, que decías que prácticamente está al 100% de Sí, su capacidad en sí. cuanto a superficie de comercios se refiere, ¿no? O sea que, Así bueno. es. ¿Y qué proyectos tenéis ahí en marcha? Porque sé que la gastronomía es uno de los fuertes que tenéis Sí, también sí. ahí. Hay unas zonas muy, muy interesantes para disfrutar de la gastronomía, ¿no? Y tenéis novedades ahí también. Sí, además me alegro que me hagas esta pregunta porque sí, muchos de
de nuestros clientes han visitado el centro estos últimos días se habrán llevado una impresión un poco rara porque tenemos la zona de restauración patas arriba. Estamos renovando un poco la zona de restauración, fundamentalmente los 2 kioscos que están en el centro de la plaza y también el local de Istambul, que es un local bastante grande, pues están llevando a cabo una reforma importante, se va a cambiar un poco la actividad, un poco pues para dinamizar, cambiar la imagen, introducir novedades. Yo creo que lo que hemos visto durante todo este tiempo es que tienes que renovarte, ¿no? O sea, lo que funciona hoy no funciona mañana y tienes un poco que dar ese toque, ¿no? de novedad, de cambio, para que la gente siga viniendo al centro y le siga resultando atractivo. Entonces tenemos, la verdad, la zona de restauración un poco Bueno, así. pero va a merecer la pena. Sí, Luego el resultado... Sí, van a ser unas semanas nada más Claro. y el resultado va a ser muy positivo. Bueno, nos lo está contando Laura Álvarez, que es la gerente del Centro Comercial El Boulevard. Cumple 21 años este centro y este es su anuncio. Vamos a verle. La magia por todo lo alto en el centro comercial, ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, ¿y cómo afrontáis esta nueva etapa que emprendemos? Porque bueno, ahora estamos en el mes de marzo, llegará la primavera, el verano, hay mucha actividad también ahí, ¿no? En el centro comercial. Sí, claro, nosotros vamos un poco con los ciclos de la vida. Ahora estamos en plena etapa escolar, no solamente de nuestros hijos, sino también de los alumnos de la escuela. Bueno, les darán las vacaciones en junio, vendrán los veraneantes y seguimos ese ciclo un poco de unos van, unos vienen, pero el centro siempre manteniendo una actividad constante bastante elevada. Tenemos nuevos proyectos, no todo se puede contar, pero va a haber en el último semestre del año va a haber novedades importantes, o al menos ¿sí? Eso esperamos. Sí. Pero no puedes contar, eso sí que no nos lo puedes contar. Nada. Bueno, y las fortalezas. Eso sí es una sorpresa. Las fortalezas ahora mismo del centro comercial El Boulevard, ¿cuáles son? Pues hombre, en principio yo creo que sobre todo y por encima de todo la ilusión de seguir con el proyecto adelante y de innovar y de pelear, porque la época que hemos dejado atrás ha sido muy complicada, pero gracias a que yo creo que todos, y cuando digo todos no solo me refiero a nosotros, me refiero también a nuestros comerciantes, todos hemos peleado por sacar el proyecto adelante, por eso estamos como estamos, por eso tenemos la ocupación que tenemos, ¿no? Y esa ilusión y esas ganas de hacer las cosas bien y de no conformarnos, porque al fin y al cabo somos el único centro comercial de Ávila, podíamos habernos relajado y no es así, o sea, constantemente estamos innovando, buscando nuevos proyectos, nuevas actividades y todo ese trabajo y todo ese esfuerzo yo creo que es lo que nos hace fuertes. Luego es verdad que hay cosas que nos ayudan, como el hecho de tener una ciudad como la que tenemos y de unos clientes que nos han acompañado durante todo este tiempo. Eso es muy importante. Casi 800 personas conforman esta gran familia del Centro Comercial El Boulevard, que está de aniversario, de cumpleaños, 21 años cumple ya, parece que fue ayer, sí, ¿verdad, Laura? Pero ya son 21 años y ahí siguen con muchísimas fortalezas y novedades que no vamos a desvelar, pero que en este semestre vamos a ir conociendo, sí, incluida esa zona de gastronomía que va a estar muy remozada, ¿no? Sí, esto lo tenemos prácticamente en marcha. Yo creo que para finales de mes ya tendremos al menos 2 de los 3 locales que están cerrados abiertos, o al menos pensamos o queremos para Semana Santa tener todo en marcha. Y bueno, y a partir de ahí pues seguir trabajando en estos nuevos proyectos y a ver si en unos meses os podemos dar otra alegría. Muy bien, nos encanta que vengan aquí a contarnos cosas buenas, alegrías. Gracias, Laura Álvarez, gerente del Centro Comercial El Boulevard, por haber estado en directo con nosotros, que vaya todo muy bien y os deseamos lo mejor para
esos proyectos que están ahí a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a vosotros. Vamos a seguir hablando de cosas buenas, positivas. Por ejemplo, de un hermanamiento que se va a fraguar, porque está empezando a trabajarse ahora entre la ciudad de Arévalo y la de Alcalá de Henares. Nos lo cuenta Elena Rodríguez. ¡Corazones! ¡Corazones! Con esta energía han llegado 160 alcalaínos al centro de Arévalo. Pero, ¿qué tienen todos ellos en común? Forman parte de la asociación Corazones Sanos de Henares. Fundada en 2016, el objetivo de la organización no es otro que la difusión, la divulgación y el fomento de un estilo de vida cardiosaludable, haciendo especial hincapié en el ejercicio. Para ello, cada fin de semana organizan marchas por localidades cercanas a Alcalá. Y entre la lista de destinos no podía faltar la capital morañega. En total, 8 kilómetros por la ruta del Camino Verde, que los 160 andarines han realizado con gusto y dando ejemplo. Tras la caminata ya en el consistorio, el alcalde arevalense quiso dirigirse a todos ellos para comunicarles el inicio de los trámites para conseguir el hermanamiento entre ambos municipios, reforzándose así el vínculo histórico que les ha unido durante años. Una jornada donde tampoco faltó la visita por los lugares más emblemáticos de la localidad y, por supuesto, con parada obligatoria en los restaurantes para degustar la rica y característica gastronomía arevalense. Me gustaría que empezáramos a partir de ahora a ayudarnos para generar un hermanamiento verdadero entre ambas ciudades y que puede generar un bipar de cultura que tiene muchísimo Alcalá que ofrecernos y Arévalo menos, pero tenemos muchísimo que ofrecerles en historia. Hoy inicia un camino y vamos a seguir trabajando y por supuesto me llevo ese encargo de consolidar esta relación histórica tan estrecha que tienen las dos ciudades. Nos da valor y efectivamente nos da ánimos para seguir en estos objetivos, en este empeño de difundir, que no es otra cosa que difundir la vida cardiosaludable, ayudar a aquellos que han pasado por un infarto para que vean que la vida sigue teniendo futuro, que tenemos una vida plena, que podemos hacer muchísimas actividades. Corazones sanos, esas eran las palabras de su presidente y este es el proyecto de hermanamiento entre Arévalo y Alcalá de Henares. Una buena noticia con la que llegamos a la publicidad y a nuestro último bloque, que será musical, como siempre. Además tendremos en directo a un dúo de clarinete y guitarra que nos han llegado ya, yo creo que están abajo, desde el Conservatorio de Música de Ávila. Así que les dejamos con publicidad unos minutos, no se muevan, que volvemos con la música. Y llegamos a la recta final de 8 Magazine Ávila. Como todos los días, todos los martes y los miércoles, queremos terminar con música. Música en directo, además, en plató. Música de toda índole, en este caso, música clásica que nos llega de alumnos del Conservatorio de Música de Ávila. Tenemos con nosotros en directo, aquí en el plató, a Irene Sanz y Sofía Jiménez. Son clarinetista y guitarrista. Es un dúo peculiar, poco habitual, y están con nosotros para contarnos cosas que les gusta con relación a la música y sobre todo para interpretarnos una obra clásica pero contemporánea que seguro que nos va a gustar. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias también a vuestros profes, a toda la gente que ha hecho posible que estéis aquí. ¿Estáis a gusto? ¿Estáis bien? Sí, estamos muy bien. Bueno, Irene, empezamos contigo. Cuéntame por qué un día pues decidiste matricularte en el conservatorio, ¿qué es para ti la música? En fin, cuéntame. Pues la verdad es que a mí la música me había gustado desde bien pequeñita. Me apunté a la escuela de mi pueblo y vi que aquí en Ávila nos ofertaban unos estudios pues a mayor escala y vi este instrumento, que es el clarinete, y la verdad es que prácticamente me enamoré de él desde el primer día. ¿Ah, sí? Sí, me encantó en cuanto lo vi y pensé, a mí me encantaría poder estudiar esto. ¿De qué pueblo eres tú? Yo soy de Las Navas del Marqués. De Las Navas, sí. Vale. Y empezaste allí tus primeros pasos musicales, ¿no? Sí. Sí. ¿Y el clarinete desde el primer día? Sí. ¿Decidiste que será tu instrumento? Exactamente. ¿Por qué? Pues lo vi en una procesión de Semana Santa, ¿Sí? que siempre son muy bonitas de ver, la verdad. Y me gustó mucho la forma en la que sonaba. Me parecía un sonido que podías utilizarlo para cualquier tipo de música y me gustó muchísimo esa forma que tenía de tocarse. Es difícil el clarinete y lo de la embocadura y tal es complicado, ¿no? Sí, un poquito, pero bueno, con práctica todo se consigue. ¿Cuántos
años llevas ya impartiendo clases de clarinete, formándote? Pues alrededor de unos 8. Empecé con 8 12 años. añitos más o menos y aquí seguimos mejorando cada día. Muy bien, claro que sí, Irene. Bueno, y ahora cuéntame tú, Sofía, ¿por qué decidiste un día emprender este mundo de la música que es bien complejo, muy largo, nunca terminas de aprender lo suficiente, y también por qué elegiste la guitarra? Pues a mí en el colegio me decían que tenía buen oído, entonces me apuntaron a una escuela de música a los 6 años. Y después ya, pues igual, quise empezar otros estudios más difíciles, que son el conservatorio y a mayor escala. Entonces, pues empecé a los 8 años el conservatorio y desde ahí. Vale, ¿y la guitarra la elegiste siempre como primer instrumento o bueno? Sí, desde el principio elegí la guitarra y me gustó porque me llamaba la atención y desde ahí siempre. ¿Qué es lo que significa la guitarra para ti? Dicen los guitarristas que ya forma parte de uno mismo, ¿no? O sea, que ya la guitarra y uno se confunden algunas veces. Supongo que con el clarinete pasa algo parecido, pero cuéntame, Sofía. Sí, lo mismo con la guitarra. ¿Cuántas horas le echas a la guitarra al día, por ejemplo? Pues depende, hay veces que me da tiempo y a veces que no, pero normalmente 1 hora o así, o incluso un poco más, pues sí que suelo 1 hora tocar. diaria. Sí. Y hay días, claro, y ocasiones Hay días que en no las me da tiempo. Claro, que no puedes porque estás estudiando en el instituto, Tanto el instituto supongo. como en el propio conservatorio. Claro, ¿os gustaría dedicaros a la música? Os pregunto a las dos ya. A mí personalmente sí. A ti sí, Irene, ¿y a ti, Sofía? A mí también, yo creo que sí, si no cambio de planes. De momento Claro, sí. nunca se sabe, ¿no? Pero de momento sí que os gustaría dedicaros a la música, pero a Sí. ser concertistas, a estar en una orquesta, en fin. Irene. Bueno, a mí me gustaría, por un lado, seguir tocando mi instrumento, tanto en bandas como en orquestas, y por otro lado, me gustaría dedicarme un poco a producir también música. Ah, a producir. Sí. Muy interesante. Vale, vale. ¿Y Sofía? Pues yo creo que tanto intérprete como profesora de música, tanto, no sé si de un conservatorio, de instituto, no lo sé, pero profesora me gustaría. Bueno, son muy jóvenes, tanto Irene como Sofía, pero ya lo tienen muy claro. La música forma parte de sus vidas, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que os aporta la música? Cualquiera de las dos me puede contestar, o las dos, primero una y luego la otra. Irene. Bueno, pues yo creo que la música te ayuda un poco a expresar todo aquello que quizá con palabras no sabes cómo transmitir. Y creo que es una forma muy bonita también de transmitir muchos sentimientos, muy diferentes entre ellos, incluso dentro de una misma obra. Sí, o sea, que te hace más grande, ¿no? Sí. Te engrandece. ¿Y a ti, Sí, Sofía? yo creo lo mismo. Es expresar sentimientos, no sé, es algo que me gusta. Es algo que les gusta y no solamente eso, sino que se dedican a ello, se forman para ello y esperan que su futuro próximo esté relacionado con la música, nada menos. ¿Y qué obra habéis decidido traer aquí a Plató de 8 Magazine Ávila para interpretar en directo? Contadme. Se llama Humoresque y es una obra contemporánea de un compositor que es guitarrista y se llama Paulo Galbao. Música contemporánea. No todo el mundo está acostumbrado a escuchar música contemporánea. Cuando hablamos de música clásica, pues pensamos en otro tipo, a lo mejor, de melodía, ¿no? Pero la música contemporánea es algo que tiene mucha fuerza también y es muy sutil, ¿no? Es muy interesante. Sí. ¿Por qué habéis elegido esta obra? ¿Porque os gusta? ¿Porque la tocáis bien juntas? En fin. Bueno, en parte es un poco complicado encontrar una obra para esta formación. Claro, es muy habitual. Sí. No es nada usual, ¿no? No es habitual guitarra y clarinete, un dúo de este tipo. ¿Y lleváis mucho tiempo juntas como dúo? Año. Este curso, desde que empezamos en octubre. Sí. ¿Y habéis hecho buena amistad? Sí. Sí. ¿Os compenetráis bien? Sí. Bueno, ahora lo vamos a ver, estamos deseando escucharos. Les recuerdo sus nombres, son Irene Sanz y Sofía Jiménez, clarinetista y guitarrista. Se han unido ya este año, pero han decidido además venir aquí a hablarnos en su lenguaje, en el lenguaje musical. Han elegido una obra de música clásica contemporánea para que disfrutemos de sus sonidos. Así que os dejamos con ello. A ustedes, si les decimos que mañana tenemos una nueva cita a partir de las 4:30, les esperamos a todos. Hasta las 6 les vamos a acompañar en riguroso directo y hasta entonces cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Irene, Sofía, muchísimas gracias
gracias por haber venido aquí en directo y esta es vuestra casa para cuando queráis volver a venir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. A ustedes hasta mañana. No se vayan.